Hola, en este tipo de vídeos vamos a ver cuáles son las claves de cada uno de los temas que componen el temario de la asignatura. Siempre desde mi punto de vista y teniendo en cuenta cómo suelen ser los exámenes de la asignatura. Entonces empezamos con el capítulo 1, Introducción a los autómatas. Tenemos una primera parte en la que se habla sobre unos cuantos hitos claves en la historia de los autómatas. Ahí hay dos nombres destacados, que son el nombre de Alan Turing por un lado y el nombre de Chomsky por otro. Aparecerán posteriormente en la asignatura. Eh, ¿Por qué estudiar la teoría de autómatas? Bueno, tenemos una pequeña introducción de cuáles pueden ser las aplicaciones de los diferentes autómatas que ya hemos comentado en el vídeo de introducción a la asignatura: simulación de circuitos digitales, analizador léxico en compiladores, buscadores de cadenas de texto, controladores de comportamiento de bots en videojuegos. Y luego tenemos pequeños ejemplos de cómo podrían ser autómatas básicos, ¿no? En general nos encontramos con que los autómatas tienen un número finito de estados, y eso es bueno porque implica que luego la implementación es sencilla, es decir, son fáciles de programar, también un poco haciendo referencia a lo último que veíamos en el vídeo anterior. Una cosa a tener en cuenta ya, una limitación que tienen los autómatas, es que los autómatas en principio, los más básicos que vamos a ver, no tienen memoria, no tienen capacidad de recordar cómo han llegado a un estado determinado. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a poder analizar qué es lo que ha ocurrido viendo cuáles son los posibles caminos que hay hasta ese estado, pero no tenemos tampoco certeza de cómo ha podido llegar o de cómo ha llegado el autómata realmente a ese estado, ¿no? Entonces, bueno, luego veremos que hay diferentes tipos de autómatas con diferentes capacidades y algunos de ellos sí que tienen pues cierta capacidad de recordar pues bueno, situaciones que han ocurrido. Entonces tenemos aquí un ejemplo en primer lugar de cómo sería un interruptor básico con un interruptor con dos estados. Es un autómata básico, ¿vale? Estado de off, estado de on. Partimos del estado de off y cuando se produce la pulsación cambiamos de estado yendo a on, y al pulsar de nuevo volvemos a estar en el estado de off. Aquí tenemos algunos elementos clave, como podría ser el estado inicial, como está marcado el estado inicial por medio de una flecha. Tendríamos las transiciones y luego tendríamos los eventos asociados a las transiciones. ¿De acuerdo? En este otro autómata de aquí abajo pues tenemos también algún elemento más, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, lo que sería el estado de aceptación. En este caso el autómata analiza los diferentes símbolos que le llegan y lo que intenta es encontrar la palabra then. Bueno, representaciones estructurales. Ya hemos comentado anteriormente en el otro vídeo, decíamos que había tres elementos que son equivalentes de alguna manera, ¿no? Que son el diagrama del autómata en sí, lo que sería la gramática y lo que sería la expresión regular. Entonces, al final lo que vamos a hacer va a ser trabajar con cadenas, y lo que vamos a ver va a ser si las cadenas son aceptadas o no por un autómata determinado. Entonces, ¿cómo podemos saber si una cadena es aceptada? Pues tenemos dos formas de hacerlo. En primer lugar, podríamos probar en el autómata, es decir, utilizar la cadena como entrada para el autómata y ver si el autómata llega al estado de aceptación. Otra opción sería ver si se puede generar esa cadena bien utilizando las reglas de la gramática, que veremos en temas posteriores, o bien utilizando el patrón proporcionado por la expresión regular. Entonces, bueno, pues aquí habla un poco del tema de la gramática, ya digo que aparecerá posteriormente, y luego aparece el tema de las expresiones regulares, y bueno, se pone un ejemplo de cómo se podría montar, por ejemplo, una expresión regular que fuera capaz de generar pues nombres de ciudades de este estilo, ¿no? Con una, dos o más palabras, en la que la primera letra es una mayúscula, luego letras minúsculas separadas por espacios, y finalmente con dos letras en mayúsculas que serían los correspondientes al estado, en este caso en el que está la ciudad americana, ¿no? Que es para lo que se propone la expresión regular. Entonces, de todo esto lo que hay que entender es un poco la notación. Pues cuando tenemos entre corchetes dos letras, lo que está indicando es que podemos tener cualquier letra, en este caso mayúsculas, entre la A y la Z. En este caso tendríamos lo mismo,
cualquier letra minúscula entre A y Z, y además tenemos un asterisco aquí. ¿Eso qué es lo que indica? Pues que podemos repetir cualquier número de veces lo que tenemos aquí dentro, ¿vale? A continuación tenemos un paréntesis que se extiende hasta aquí, y todo ese paréntesis está también afectado por un asterisco, con lo cual también lo que tenemos entre paréntesis se podría repetir el número de veces que fuera necesario. Y dentro de ese paréntesis tenemos un espacio y después otra palabra que va a empezar por una mayúscula seguido de una serie de minúsculas. A continuación tenemos otro espacio y finalmente dos mayúsculas, ¿vale? Con lo cual, pues cualquier palabra, cualquier nombre de ciudad que estuviera formada por una, dos o más palabras, se podría formar siempre respetando la primera mayúscula y luego las minúsculas y finalmente las iniciales del estado, ¿vale? Es un ejemplo de cómo se podría utilizar una expresión regular. Vale, luego tenemos aquí otro punto de autómatas y complejidad, en el que se habla de dos conceptos que son la decidibilidad y la intratabilidad. Esto tiene que ver con el coste a la hora de implementar un algoritmo, ¿no? Entonces, pues hay situaciones en las que podemos encontrarnos que un problema directamente no se puede resolver, y otras, eso sería la cuestión de decidibilidad, ¿no? Si se puede resolver por medio de con una computadora, y otra cuestión es la tratabilidad o la intratabilidad, es decir, puede que un problema se pueda resolver con una computadora, pero que nos lleve tantísimo tiempo que al final no podemos llegar a una solución. Entonces ahí es donde tenemos el tema de la tratabilidad o de la intratabilidad. El siguiente punto sí que es importante. El siguiente punto es importante porque hay que acostumbrarse a la notación utilizada. Entonces aquí se introducen los conceptos de alfabetos. Pues bueno, tenemos aquí el símbolo sigma, que normalmente se utiliza para hacer referencia a los alfabetos que se pueden utilizar para construir o para son los alfabetos, contienen los símbolos que vamos a utilizar para generar las cadenas con las que va a trabajar el autómata, ¿vale? Luego tenemos las cadenas de caracteres. Crearíamos las cadenas utilizando los diferentes elementos que tenemos en el alfabeto. Entender que solemos utilizar las letras altas del alfabeto de nuestro alfabeto, ¿no? La W, X, Y, Z, para denotar cadenas de caracteres. Cuestiones como por ejemplo la cadena vacía, también importante entender el concepto, una cadena sin símbolos. Longitud de la cadena. Estamos hablando del número de posiciones ocupadas por los símbolos, que es más o menos igual que el número de símbolos, pero no es lo mismo, ¿vale? Porque el número de símbolos, en una cadena de este estilo, el número de símbolos, bueno, pues tenemos dos símbolos diferentes, ceros y unos, ¿vale? Pero la longitud es el número de posiciones ocupadas por los símbolos. Tenemos aquí que la longitud sería 3, mientras que en la cadena vacía la longitud sería 0. Luego tenemos el concepto de potencia de un alfabeto, en el que bueno, pues vamos creando conjuntos utilizando utilizando cadenas de diferentes longitudes, y el concepto de sigma asterisco, ¿vale? Que sería el conjunto de absolutamente todas las cadenas que podemos formar con los símbolos de un alfabeto, ¿vale? Aquí tendríamos cuál sería el resultado del sigma asterisco, cómo lo iríamos montando. Pues tendríamos todas las aquí tenemos todas las combinaciones que se pueden hacer con longitud 0, todas las de longitud 1, de longitud 2, longitud 3, y finalmente juntando todo eso, pues conseguimos absolutamente todas las cadenas que se pueden generar con el alfabeto disponible. A partir de ahí, si al conjunto sigma asterisco le quitáramos la cadena vacía, el conjunto formado por la cadena vacía, que es lo que se obtiene desde aquí, ¿vale? Con sigma 0, pues entonces tendríamos sigma más, ¿vale? Es decir, sigma más es lo mismo que sigma asterisco,
pero sin la cadena vacía. Conceptos sencillos también tenemos como concatenación de cadenas y bueno, y finalmente pues llegamos al tema de los lenguajes, ¿vale? Entonces en el tema de los lenguajes lo que hacemos es coger un subconjunto de las cadenas que tenemos en sigma asterisco, ¿eh? Nos podemos imaginar que tenemos una caja o una bolsa en la que tenemos absolutamente todas las cadenas que se pueden formar con el alfabeto disponible, y cogiendo unas cuantas de esas cadenas tenemos un alfabeto de ese, perdón, tenemos un lenguaje de ese alfabeto, ¿vale? Entonces, bueno, pues en cuanto a notación, tenemos que si sigma es un alfabeto y L está contenido o es igual a sigma asterisco, entonces se puede decir que L es un lenguaje de sigma, ¿vale? Sigma asterisco es un lenguaje para cualquier alfabeto sigma. Tenemos que este símbolo es el que denota el lenguaje vacío, que es un lenguaje de cualquier alfabeto, como también lo es el conjunto con la cadena vacía. Y hay que tener en cuenta que, bueno, pues un pequeño detalle, conjunto vacío es distinto que conjunto cadena vacía, ya que el conjunto cadena vacía tiene una cadena, que es la vacía, mientras que el conjunto vacío no contiene ninguna cadena. No es que luego tenga tampoco demasiada importancia generalmente, pero bueno, en un momento dado igual nos podría hacer alguna jugada en alguna pregunta de examen, ¿vale? La forma formal en la que se definen los lenguajes sería esta que tenemos aquí. Normalmente pondríamos dos llaves indicando que es un conjunto, y luego indicamos pues bueno, que vamos a tener palabras con un nombre determinado, W, y luego hacemos la descripción de la palabra, ¿vale? Y esto se lee que tendríamos que L es igual al conjunto de las palabras W, tales que W es un entero binario que es primo, por ejemplo, ¿vale? Y luego, para terminar, tenemos aquí, bueno, pues una cuestión un poco casi filosófica acerca de cómo se pueden cómo podemos enfrentarnos a un problema determinado, y podemos, depende del enfoque que le demos, pues podemos hacer de alguna manera ver que cualquier problema, la resolución de cualquier problema es equivalente a determinar si un lenguaje es aceptado por un autómata o no, ¿vale? Es una cuestión un poco, ya digo, casi filosófica, que no tiene tampoco demasiada importancia, y desde luego generalmente no suele tener ningún peso en lo que a las preguntas de exámenes se refiere, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, el punto más importante que tenemos, o los puntos más importantes que tenemos en este tema, serían los puntos 1, 5, 3 de lenguajes, y el punto 1, 5, 2 de cadenas, perdón, el punto, eso es, 1, 5, 1, 1, 5, 2, ¿vale? Todo esto que hemos estado comentando en cuanto a notación sería lo más importante del tema. Venga, seguimos con el siguiente.